Sí. perdón la palabra, así lo dice ella, ¿no? El chisme, el de con quién anduvo, la prensa rosa, todo el corazón. No, pues esos son los espectáculos. Y así crecimos. Y creo que ahí, perdónenme un poquito, es personal, no deslindo a todas las instituciones, y a Carlos Andrés, ya. De lo que voy a decir, creo que Televisa nos hizo mucho daño. Creo que hice una mala reseña y también a uno de los actores, a algún Tavira, que ya no me acuerdo cómo se llama. Ay, Dios, esto está peor, ¿verdad? Va a quedar pésimo ahora. Me escribió un mail con el nombre, este actor, o sea, en el remitente venía su nombre. Yo no sé si era él o era alguien más, pero lo traté súper rudo y sí me reclamó. Uf. Pero nada más. Y de Cerati, cuando escribí pésimo de un concierto de Cerati, que es de las cosas más aburridas que he ido. No, bueno, carta al periódico El Economista también, que por qué, que cómo me atreví a decir eso. Que cómo te aburrías en un concierto de Cerati. En Cantinflas también, ahorita que me acuerdo, la película de Oscar Jaenada, cuando de pronto me levanté un día con un hate en Twitter horrible. Claro, de la revista Proceso, ok, porque está hablando mal de la película de Cantinflas, pero ese fue mi primer hate, o sea, mi primer encuentro con algo que pues, no tan viral como otros, pero sí ver mi timeline retacado de mentadas de madres y estuvo fuerte. Uf. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Blua Talks. La verdad es que hoy es un episodio especialmente, valga la redundancia, especial para mí, porque nuestro invitado y yo tenemos 3 años de colaborar, me estaba dando cuenta hace un ratito, y esta es la primera vez que tenemos oportunidad de conocernos en persona. La verdad es que es alguien a quien aprecio muchísimo, a quien admiro, con quien tengo la oportunidad de estar en permanencia involuntaria y bueno, pues ahorita les platicaremos un poquito más de él. Mejor dicho, él nos va a platicar más de él porque pues él le ha disparado a Margot, ha estado por ahí en una famosa saga y pues queremos conocer un poco más de toda su trayectoria. Así que por favor ustedes, déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal, déjenos más preguntas para él. Yo estoy seguro que tienen muchas cosas que quieren saber de nuestro invitado. Y hoy me acompaña aquí Katia. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Pues ya estás listísima para presentar a nuestro invitado. Claro que sí, listísima. Pues mira, ya les dimos unas pistas, así que vamos a darle la bienvenida. Fausto Ponce, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias Carlos Andrés Mendiola, hablaste bien bonito de mí, fíjate. Pues me da mucho gusto. Puras cosas que son la verdad, Fausto. La verdad. Gracias, la verdad es que ya me lo confesó Carlos Andrés Mendiola, que está en permanencia involuntaria porque yo conozco a Claudia Silva y era su crush. Cuando Claudia Silva salió en la telenovela de Volver a Empezar. Libre de todo recuerdo. Es Sí. correcto, es correcto. Bueno, no, en realidad bueno, podemos contar después esa historia, pero yo conocí a Fausto en Dispara, Margot Dispara, fíjate. Ahí te empecé a seguir tu trabajo, Fausto. Ay, gracias. Sí, mucha gente. La verdad es que es un gran recuerdo. Margot Dispara es una cosa espectacular. O sea, hay grandes momentos y lo recuerdo con muchísimo cariño. Pues nos tienes que contar más de Dispara, sí. Pero cuéntanos, hoy en día, ¿cómo te defines tú profesionalmente? ¿A qué se dedica Fausto Ponce? Creador de contenido, pero ni siquiera puedo insertarme todavía en las nuevas generaciones de creador de contenido porque ha cambiado tanto. De la pandemia para acá todo cambió. O sea, las formas de hacer periodismo, las formas de crear contenido, incluso para los mismos influencers, cambian mucho. Entonces yo, pues la verdad es que vengo de la parte más tradicional de los medios. O sea, yo empecé en periódico, yo empecé en el periódico El Economista. Y empecé ahí trabajando en una sección de espectáculos y cultura, un híbrido un poquito raro, más de cultura, creo que espectáculos, porque no se manejaban ningún tipo de notas rosa ni de chismes. Entonces yo empecé ahí haciendo cosas en la revista Proceso, en la sección cultural, y entonces me empezó a tocar la transición hacia los medios digitales, pero todo fue siempre por la formalidad del gran medio, ¿no? Nada personal, hasta que todo el mundo empezó a despegar. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente empieza a despegar, nuevas generaciones empiezan a despegar haciendo contenidos ya muy específicos que solo se pueden hacer en redes sociales y solo viven en redes sociales. Claro, y que son contenidos ya más propios, digamos. Exactamente. Entonces eso sí algo diferente para mí, pues soy periodista y digamos analista de cultura pop, así me podré definir ahorita. Quizá. Okay. Súper, analista de cultura pop, me gusta esa definición. A mí también, me acabo de inventar. Oye, pero cuéntanos entonces, ¿qué estudiaste tú como tal? Porque yo recuerdo haber escuchado que estudiaste psicología o un poco de psicología. Yo estudié primero psicología. Yo salí del Colegio Madrid y me fui a estudiar psicología porque me gustaban varias cosas y yo no sabía hacia dónde ir.
Entonces dije, a ver, necesito como un oficio o algo que pueda sustentar algo, porque si me caigo, ¿qué me va a sostener? Y una de las inquietudes que tenía era estudiar actuación, pero había cosas que no estaba muy seguro. Entonces entré a psicología primero en la UNAM y ahí me aventé casi 8 semestres. ¿Casi acabaste? Sí. Casi acabé, había muchos altibajos, porque luego luego me veían ahí todo el tiempo me veían en las quesadillas y ahí en el patio. Y llevaba promedio de 8, tampoco estaba tan mal. ¿Qué pasó, Faust? ¿Qué Pero pasó? si me decían, Fausto, siempre te veo en las gorditas, ¿cómo que tienes promedio de 8? Pues sí, fíjate, les decía. Aún así tengo promedio. Aún así. Tengo mi promedio de 8. Y después en psicología vino la huelga de la UNAM, que esto es que es pues casi 90, ¿y qué será? ¿98, 99 será? Yo creo que sí, Es que- por ahí de los finales de los 90. Sí, porque entonces dije, tengo que hacer algo con mi vida. Justo en ese momento fallece mi papá y yo entro a estudiar actuación con el maestro Ludwig Margules. Me duró un poquito, porque Wow. dije, no, esto tampoco es lo que quiero. Y terminé como todos, qué raro, fíjate, ¿en dónde? En comunicación, porque ahí ves de todo. Pero Pero ya en en la, contra de los que estudiamos comunicación. Aquí estamos. pero ya en la Ibero, o sea, ya no me quedé en la En la UNAM, ya UNAM. no hice ningún cambio, sino me pasé a la Ibero. Y justo en ese inter estuve trabajando, también empecé a hacer cosas de investigación para la revista Proceso en la sección de cultura. Y sí fue nepotismo porque, bueno, mis tíos, toda mi familia ha trabajado en Proceso, en los medios. Ok. Y entonces entré ahí con mi tío a hacer algunas cosas de investigación. Después empecé a escribir reseñas de cine. Y justo al mismo tiempo, en que me cambié a la Ibero, empecé a trabajar en el periódico El Economista. Ok. Y ahí, supliendo, bueno, no supliendo, pero sí gracias a Sergio Zurita. O sea, sí, a Sergio Zurita es una figura importante en mi vida. Y sí, le agradezco muchísimas cosas. O sea, esas 2 oportunidades de Dispara y el periódico, sí, se lo agradezco muchísimo a él. Oye, ¿y cómo te fue ya en la carrera de comunicación? ¿Sí fue lo que esperabas? ¿No fue? ¿Fue el mejor lugar después de estos otros 2 escenarios? Te voy a ser sincero, así, a mí la escuela siempre ha sido un trámite. O sea, me va bien y me ha ido muy bien en la escuela porque ya me la sé. O sea, como que de chiquito aprendí, a ver, pones atención, haces esto, haces otro, los maestros buscan tal, y me iba muy bien. Y ahí en la Ibero, pues me fue muy bien, pero ya no viví la universidad como muchos la viven, porque ya trabajando ya era otra cosa. Yo ya tenía un camino, entonces ya sabía para dónde ir, ya no tenía tiempo. Entonces yo iba, estudiaba, conocía gente muy linda, conocía a mi esposa nada más, fíjate ahí. Después, años Muy después, ya- importante, a sí. Monse. Pero vamos, no viví, o sea, en la UNAM sí todavía me divertí, había como una que otra salida ahí de fiesta con algunos amigos en la UNAM. Pero ya en la Ibero ya fue otra cosa, ya no me preocupaba tanto ningún conflicto de, ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a estudiar? No, ya tenía muy claro. O sea, yo ya estaba trabajando y el subsistema que iba a escoger era un subsistema que no tenía nada que ver con mi carrera, porque dije, pues, ¿para qué? Si ya estoy en periodismo, ¿para qué voy a meter subsistema de periodismo? Mejor meto subsistema que era de análisis de medios. Entonces, Ok. pues me la llevé muy bien, me la pasé muy bien. La Ibero, la verdad es que me encantó. Digo, estoy en otra universidad, no conozco tanto el TEC desde dentro, pero en la Ibero me la pasé muy bien. Okay. Y ahorita se acaba el programa ya después. Gracias por haber venido. No, aquí hemos tenido muchos invitados De que todo. han estado en otras universidades. La intención, claro, obviamente nos encanta recibir egresados, pero la intención también es mucho que la gente pueda ir descubriendo y ir contando estas historias como la tuya que son inspiradoras en el sentido de cómo te vas haciendo de un lugar, ¿no? ¿Cómo conoces a Sergio Zurita? ¿Cómo van llegando estas A invitaciones? Sergio Zurita lo conozco porque era maestro del Colegio de Madrid. Entonces él me dio clase de teatro. Y en Wow. algún momento, es que cuando muere mi papá, sí es un momento complicado para la familia. ¿Cuántos años tenías tú? Yo ya acaba de entrar a la universidad, yo tendría, ¿cuántos? 19, casi 20. Pues joven, bastante Sí. joven. Y en la casa sí había o sea, fue una crisis económica también. Entonces, de pronto yo no sé muy bien para dónde. Y entonces me dice Sergio, yo me voy a ir del Economista. Pues a lo mejor hay un lugar por ahí. Entonces se movieron las cosas y entré, ¿no? Entonces yo ya tenía 2 trabajos. Bueno, también el de Proceso. Pues, o sea, la investigación la podía hacer en ese tiempo. Y en el periódico El Economista, pues también me las arreglé. Entonces estuve trabajando y estudiando tiempo completo. Wow. No había tiempo para salir ni nada. Sí. Y yo mismo me pagué ya la universidad, afortunadamente. Oye, ¿y cómo balanceabas esto? O sea, 2 trabajos, la carrera. Pues aprendes a hacer lo más efectivo posible. Y aprendes que tampoco la parte social no me interesaba ya en ese momento tanto y tampoco podía, pero también había una parte genuina en mí que no la extrañaba tampoco. Y había momentos en los que sí tenía contacto con algunos amigos, pero poco a poco se fue apagando y poco a poco fui necesitando menos de esas fiestas y eso. Claro. Después ya empieza un problema porque te empiezas a llevar solo con gente con la que está relacionada tu trabajo y eso tampoco está tan bien porque
no se hacen relaciones como tan, ¿cómo vamos a decirlo? Tan horizontales, porque muchas veces son jefes o personas que están arriba, y la verdad es muy complicado tener relaciones muy sanas con gente del trabajo, porque hay muchas cosas en juego. Claro, y hay conflictos de intereses y Sí. líneas de poder, digamos. Exacto, entonces sí, no sé, entre otras cosas, por ejemplo, Sergio, que pues era mi maestro, mentor y todo eso, pues llega un momento en el que ya siendo jefe más directo, cuando posteriormente entramos a Dispara, la relación se empieza a tornar un poquito diferente y empieza como a desconocer un poco a la persona, probablemente él también a mí, ¿no? Pero se empieza a ser muy difícil, se empieza a ser más raro, se enrarece el asunto. Pero bueno, Pues sí. eso es... Pero así toca a veces. Sí, así toca a veces. Entonces, bueno, pues uno ya sigue adelante y te las vas campechaneando. Claro. Como dices tú, pues te encuentras porque encuentras. Sí. ¿Y estos primeros trabajos, qué hacías exactamente? ¿Cuál era tu labor, Faust? Lo primero que empecé haciendo en Proceso fue una cronología para un libro. A ver, son dos cronologías, cronología de teatro y cronología de artes plásticas, para un libro que sacó Proceso sobre el recuento del siglo XX, que había sido el arte en el siglo XX, Okay. a través de la mirada de la revista Proceso. Entonces estuve trabajando una cronología de teatro y una cronología de artes plásticas y algunas otras cositas que me podía pedir mi tío. Ay, súper nepotismo. Historia del nepotismo ilustrado, un poquito, pero sí hubo que trabajarle, pero ya no voy a decir más. Entonces, Es que no te había pensado como un nepo baby, Faust. Sí, un poco sí. Pues mi papá y mi abuelo, o sea, mi abuelo era periodista Okay. de Excelsior, después mi papá y luego mis dos tíos, Roberto y Armando, también estuvieron en Proceso. Entonces tenía a toda la familia en Proceso en algún momento. Mi abuelo no, se quedó en Excelsior, pero bueno, y entonces empiezo a hacer estos dos trabajos para el libro de recuento del arte en México del siglo XX, que se me olvidó cómo se llama ahorita el libro, ahí lo tengo en mi casa y se me olvidó. Y también le hice una de mis primeras entrevistas, fue a Sabina Berman, por cierto, Ok. que después me odió, pero en ese momento no sabía quién era yo y me recibió muy amablemente. Fue una entrevista, mi primera entrevista fue con ella. Entonces así empecé. Después mi tío me empezó a decir, escribe cine, ¿no? Entonces empecé a escribir crítica de cine. Al mismo tiempo, insisto, que estaba en El Economista, entré y ¿qué hacía? La cartelera de fin de semana. Ok. ¿Qué eventos? Sí, así, pura talacha. Sí. ¿Qué eventos culturales había? Cine, o sea, música, teatro. Y la cartelera de cine era todo un tema. O sea, llegaban los horarios en Excel y había que organizarlos todos. Y teníamos ya un proceso así bien armado, muy rudimentario de entonces agarras el Excel, lo transformas a texto, luego le cambias las comas y luego le haces así. Y ya medio quedaba el formato de la cartelera, ya armabas las fichas técnicas, lo mandabas a diseño. Y ahí todavía había que estarle quitando comas y puntos que se te iban y espacios y no sé qué. Y ya salía la cartelera del Economista y así empecé. Y poco a poco ya empecé a escribir notas ahí mismo, ¿no? Pues igual de cine, de música, pero nunca, afortunadamente, nunca con un tema muy de espectáculos, que es el que conoce la gente, que estoy peleadísimo con eso, que es la parte personal de los artistas. Y eso no me encanta Sí. porque son puros chismes. Y eso, o sea, le encanta a la gente cuando estás en la calle y hablando de eso, ¿no? Claro. Pero la verdad es que pues me apasionan otras cosas y nunca lo hice. Creo que hasta con Adele empecé a hablar de esas notas, pero antes no. Sí, ¿Y no lo hiciste porque no querías o sí te ofrecieron y de plano? No era el corte de la sección. O sea, el corte de la sección era más un target para otro tipo de personas. En El Economista era para ejecutivos, altos ejecutivos. Entonces nunca se consideró que el tema de los chismes les fuera de interés. Claro. Entonces era una sección de espectáculos más encaminada hacia la parte de cultura. Ok. Exacto, es que eran los espectáculos, pero más el contenido y no Exacto. tanto la vida personal de los artistas. Sí, eran exacto, espectáculos o entretenimiento más bien. Se vendía así con entretenimiento y cultura. Entonces era una mezcla de las dos. Exacto. Cuando era realmente el espectáculo y la cultura lejos de... Lejos de, no, pues ya le puso el cuerno, El mira morbo. con quién anda. Ajá, exacto. Que sí vende mucho. Yo sé que es muy divertido, muy entretenido, ¿no? Porque ahora es como un intercambio. Cuentas algo de tu vida a cambio de contar algo del proyecto. morbo. ¿No? Es como ese equilibrio. Sí. Medio raro. Sí, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero también la gente entiende que si cuentan un poquito de ellos está bien y les trae mucha retribución, claro, mientras los artistas controlen la narrativa, ¿no? Claro. Claro. Oye, Fausto, yo tengo una duda ahorita que estábamos hablando de esta parte de que eres un poco un nepo baby. Con todo respeto. ¿Tú crees que el periodismo llegó o escogiste el periodismo por algo como que te inculcaron o algo sí que sentías que te llamaba Nada. o nada? Llegó por gusto. porque llegó porque yo estaba en la plan de ser actor y irme por otro lado y sí, me gustaba mucho el análisis, o sea, eso sí me encantaba y también la parte de la psicología con las películas y los libros, esa parte de análisis siempre me ha gustado, entonces básicamente eso, o sea, de contar historias y desmenuzar las historias, eso era lo que siempre me había gustado.
se dio la oportunidad de que fuera a través del periodismo y de la crítica de cine y de otras críticas que tuve que hacer, porque uno hace muchas cosas en este mundo del periodismo, pero principalmente hice cine, ¿no? Es a lo que me especialicé, porque veía de pronto ya todas las películas casi todas las semanas. Y fue ahí donde encontré este espacio como para analizar, hablar de las películas y de las historias, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, pero no lo pensaba. Mi papá yo creo que tampoco pensaba y no quería, según me acuerdo, que yo fuera periodista. Así como, ya son muchos, o sea, porque mi abuelo fue él, mis tíos. Ya cambian, le estudian algo más. Un poco, creo. O sea, como que no le llamaba la atención. O sea, porque un día en algún momento, una crisis, le dije, oye, papá, yo te ayudo. No. Como diciendo, no te metes en esto. Claro. Pero me ayudó un poco ver, o sea, la forma en que trabajaba él, que recortaba en esa época, pues recortaba mucho periódicos y notas relacionadas para poder armar sus columnas, además de las entrevistas que hacía, o sea, y tenía muchos libros, entonces siempre estaba sacando citas y información de los libros o de los archivos que tenía, ¿no? Sobre algún, no sé, Mike Tyson, entonces recortaba las cosas que se encontraba de Mike Tyson o de, no sé, por ejemplo, vamos a algún ejemplo mexicano, Hugo Sánchez. Entonces ahí tenía su archivo de Hugo Sánchez y alguna que otra entrevista que tenía él. Entonces ahí iba complementando algún artículo de opinión o incluso pues se preparaba para una entrevista con Hugo Sánchez que tuviera eventualmente, ¿no? O sea, mucho de eso lo fuiste aprendiendo, como toda la parte de investigación de lo que veías en tu casa que él hacía. Sí, además a mi papá le gustaba mucho cómo se escribía en Estados Unidos. Okay. Sobre todo en la revista Esquire. Entonces era un nuevo periodismo. La corriente del nuevo periodismo, que es en Estados Unidos, cuando los periodistas empiezan a trabajar las historias, ¿no? Llámese Truman Capote, ¿cómo se llama? Tom Wolfe, por ejemplo, y otros tantos que muchas veces escribieron en la revista Esquire. Entonces lo que hacían ellos era manejar los reportajes como si fueran novelas. Okay. Entonces trataban de encontrarle la historia, a todo lo que hacían, ¿no? Entonces entrevistaban a alguien y trataban de que se volvieran tal cual, en una pieza narrativa que pudiera vivir por sí misma independientemente del momento en el que atravesaban. Ahora bien, es inevitable que tú lees un artículo de ellos y se te escape el momento que están viviendo y sí te hace falta, porque finalmente el periodismo es práctico y el periodismo corresponde a un contexto y a una finalidad y a un objetivo muy particular, ¿no? Claro. El momento es lo que lo define. Entonces esa parte me gustaba mucho y mi papá trataba de hacerlo. Y tiene pues unos reportajes bien padres. Sobre todo uno con un boxeador que se llama El Pajarito Moreno. Híjole, su entrada es padre, o sea, como de un cuento de ficción. Y ya después va contándote la historia de este peleador y de este boxeador que, como muchos boxeadores, terminó muy mal y terminó en la ruina cuando ya no pueden boxear y ya no tienen dinero, que les pasa muchísimo. Sí. Pero es como cuentas esta historia para que no sea la misma de recetas, sino encontrarle un ángulo diferente. Pues ¿no? Es que es muy complicado en el periodismo, tienes que decir dónde, cuándo y cómo, entonces se vuelve bien duro. Claro. Pero el tema de las experiencias de vida de los personajes, los deportes o incluso el cine, la cultura, te permiten ser mucho más flexible. También lo podrían hacer con los políticos, pero no sé, en fin, aquí en México funciona diferente y sí hay grandes plumas, pero es que yo sí soy fan de la tradición de Estados Unidos. O sea, no es que nos compare, pero pues esto del nuevo periodismo allá es una forma de escribir que es apasionante y que aquí no hay. De hecho, aquí el periodismo sí es, pues una profesión mal pagada en general. Sí. ¿No? Y muchas veces pues escríbete cualquier cosa, como que cualquiera puede escribir. Y además ahorita, o sea, ahorita como que lo que importa son los clics, entonces lo que importa es el título. Híjole, y el trabajo fino se va perdiendo aún más. Sí, no sé si aún más, pero se va perdiendo. Ya es como muy de receta, la información ahí muy X y no hay realmente un trabajo de generar un concepto alrededor de esta nota que pueda decir algo más. Algo distinto. Algo distinto, exacto, que aporte el periodista, exacto. ¿No? Pues yo creo que la gente se esfuerza poco, ¿no? Entonces tienes en Milenio y en el Universal, lo siento, gente del Milenio y el Universal, probablemente gente muy joven, entonces que ya tiene una receta de cómo escribir y se escribe como se hace un trabajo escolar a veces. Vas a escribir la nota de Shakira, entonces Shakira es una artista colombiana que ha tenido mucha popularidad, eso ya lo sé, y ya lo sabe todo, y entonces empiezan en el tercer párrafo. Antes empezaba en el primer párrafo cuando era todo escrito en papel, y ahora muchos medios, para que la gente no se vaya y generar retenciones, que empiezan hasta el tercer párrafo, entonces ahí te avientas el scroll y eso ya eres una estadística que les abona, ¿no? Sí. Porque entonces ya no te vas luego, ya tienes unos segundos más, pero eso en términos de estilo demerita el estilo y demerita la calidad de la información. Entonces
es triste. ¿A todos nos ha pasado? Sí, todos podemos ser resultones en el periodismo, sí, y vas adquiriendo mañas para sacar la chamba, sobre todo cuando tienes deadlines, ¿no? Pero vamos, si cambiáramos un poquito y te esfuerzas más y dices, híjole, vamos a, no que no te importe los algoritmos, pero sí como darle un poquito la vuelta, sí nos haría mucho bien, incluso se podría cobrar hasta más. Eso es lo que yo creo. Claro. Bueno, y también en el periodismo justamente dices que existe como esta idea de que es algo muy sencillo, pero también existe, sobre todo en México, esta idea de que el periodismo también depende obviamente del nicho, es súper riesgoso, ¿no? O sea, al final de cuentas hay mucha gente que dice, mejor me voy por la segura para no tocar fibras sensibles Pues es para que, nadie. o sea, si estás en política, sí. Sí. Si estás en finanzas, no tanto. Si estás en cultura, tampoco, ni en deportes, tampoco. Claro. Lo que pasa es que tú cuando escoges la profesión, muchas veces tú piensas, fíjate, tú lo acabas de decir, tú pensaste en periodismo y no piensas en deportes, no piensas en Sí, cultura, no piensas en espectáculos, no piensas en otra cosa más que en política. Exacto. Y Entonces, mucha ya, gente no estudia por lo mismo, o sea... pues el tema es que es un oficio, o sea, la mayoría de los, incluso seguro te voy a decir que mucha gente que son grandes periodistas, fueron grandes periodistas, no estudian necesariamente periodismo, porque es un oficio que vas aprendiendo en la práctica. O sea, todo lo que me enseñaron a mí, por ejemplo, en la Ibero, de periodismo, en las clases que tuve, no tomé el subsistema, pero no hubiera aprendido a redactar. O sea, eso lo aprendí Haciéndolo. con mi familia y haciéndolo. Claro. ¿No? Entonces no es necesario realmente, porque es un oficio y hay otras cosas que son necesarias, como tener cultura general para encontrar otros enfoques y otro tipo de herramientas que vas aprendiendo. No quiero decir que no deban de estudiar, pero a lo que voy es que no es lo mismo, pues. O sea, tiene esta flexibilidad del periodismo y tiene esta bondad también. Es muy noble en ese sentido. Sí. ¿No? Oye, Fausto, y ahorita sabiendo lo que sabes, justamente comentándome esto de que crees que no se necesita necesariamente estudiar para llegar a ser periodista, ¿te hubieras ahorrado esos años? No, porque comunicación lo disfruté mucho, porque ahí estaba todo lo que me gustaba. O sea, todo lo de medios de comunicación y cine y todo, o sea, todo hasta clase de arte había en la Ibero, que gracias a mi maestra aprendí cómo más o menos, no me convertí en crítico de arte, pero nos dio elementos para entender el arte contemporáneo, cuando de pronto puedes ver nada más palitos y bolitas. Todo el arte abstracto. Sí, o sea, exacto, pero arte abstracto ya, o sea, ya muy cercano al siglo XX, pues, entonces ya más o menos te daba ciertos elementos como para poder entender lo que estabas viendo, ¿no? Y tampoco decir, eso cualquiera lo hace y lo hace un niño. Pues no, eso es un exceso, sí. Aunque muchos artistas actuales parezca que sí se avientan cualquier idea, pero hay que enmarcarlo en un concepto y eso cuesta trabajo, ¿no? Eso sí, requiere su carrera y tus años de trabajo, sí. Pero... No, de verdad no me lo saltaría. Y aunque de todas maneras, aunque lo aprendas en la práctica, digo, también estudiarlo, obviamente eso, requiere un grado de profesionalización para poder hacerlo mejor y mejor. Entonces, tampoco te diría que te lo puedes saltar o que todo el mundo se lo deba de saltar. Claro. ¿No? Tampoco quiero decir como la Mars que no estudien y... Pero ahora la Mars ya estaba estudiando, por cierto. Sí, exacto. Saludos. Ya después de hacer truquitos ahí que no vamos a estar aquí repitiendo, pero ahora ya está estudiando. Exacto. Fausto, ¿y qué pasó después de Proceso? ¿Qué viene para ti después profesionalmente? Después de el Economista y Proceso, que los llevo a la par, después viene una oportunidad para irme a trabajar en una revista que se llama Dónde Ir, precisamente de recomendaciones de fin de semana, que todavía existe la publicación, ya no física, pero sí en internet. Sí. Entonces me voy a Grupo Medios, que es quien tenía Dónde Ir, y ahí hay otra... publicación que se hace dentro de la sección de Skyview. Skyview era la revista que te llegaba a tu casa cuando te suscribías a Sky. Okay. Que era el servicio de cable de Televisa. Exactamente. De televisión, satelital era. Satelital. Porque, no era Cablevisión, era la competencia de MBS. Entonces yo me voy ahí a Dónde Ir y afortunadamente ahí puedo escribir, no solo en Dónde Ir se editaba, sino también se hacía una sección de recomendaciones dentro de Sky que se llamaba City, y ahí tuve la oportunidad de entrevistar a muchos artistas pop, ¿no? Miguel Bosé, wow. Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, bueno, también en Dónde Ir, pues hacíamos muchas cosas. Y yo entré siendo coeditor de música, de cine y de libros, ¿sabes? Todos, te digo, uno hace de todo. Eras todólogo, Fausto. Sí, y había otras secciones, había arte, había... en fin, había arte, gastronomía, que eran las secciones más fuertes ahí en Dónde Ir, y a todos nos tocó ir eventualmente a algún restaurante porque eran muchísimos y entonces alguien tenía que ayudar, ¿no? Entonces se sacrificaba uno. Y después entré como coeditor, después las cosas se dieron para que terminara siendo editor de la revista y llegó Dispara Margot justo, Sergio dijo, me voy a lanzar a hacer mi programa, Faust, ¿quieres venir? ¿Quieres estar conmigo? Sí. Y las cosas se dieron para que me saliera de Dónde Ir.
y me fui a hacer Dispara Margot Dispara a MBS Radio. Oye, y para los que no saben, platícanos, ¿qué es Dispara Margot Dispara? Dispara ¿Cómo Margot, no saben? Dispara Margot Dispara fue un programa de radio Ok. que era, exacto, de cultura pop, entretenimiento. Entonces hablamos de cine, de música. Y Sergio más bien pues lo usaba como un... ¿Cómo podemos decirlo? Pues era, no, pues sí, como su ensayo de stand-up de los temas que le gustaban. Y entonces, pues uno estaba ahí haciéndole segunda. La verdad es que Sergio pues, se divertía mucho con eso. Y era su show y pues todos estábamos ahí pues viendo cómo lo aderezabas, cómo participabas. Básicamente es eso, ¿no? Porque no teníamos un guión, no teníamos una estructura de notas. Y a veces lo que le importaba era que llevaras algo con qué platicar para que él pudiera descoserse y hablar y hacerlo divertido, ¿no? Que es uno de los grandes talentos que tiene él, la verdad. Entonces fue una gran experiencia porque entonces llegaba la gente y pues gente, o sea, mucho amor. La verdad es que el radio es una cosa espectacular. O sea, la sensación de cercanía que se conecta, que se da con la gente creo que es inigualable. O sea, la verdad es que ahí, hasta Monse me decía, qué chistoso, o sea, estás en radio y salimos y casi diario alguien me reconocía en la calle. Wow. Entonces es una cosa espectacular y la verdad es que fueron grandes momentos. Y de mucho aprendizaje, porque hacer radio era diferente. Ahí ya llegué o sea, era totalmente diferente todo lo que hacíamos. Y entonces, pues sí, había que aprender a hacer otras cosas, o sea, cómo hablar en radio. O sea, todo eso lo tuve que aprender ahí. También fue un poco brusco, o sea, me aventé ahí al agua fría, ¿no? Así, aprende a nadar en agua fría. Pero bueno, y pues la verdad es que está genial. Y el nombre del programa, bueno, ya, luego lo cuento, pero ya ahí respondí, ahí me fue a Dispara Margot Dispara. Que además ahí compartías con Claudia Silva, Horacio Villalobos, Checo Sound. Primero era Sergio Zurita, Claudia, yo y... Ese tiempo no me tocó de radio escucha, fíjate. Y Gaby. Y Gaby, y se me olvidó el apellido, Gaby me va a matar, ahorita lo recuerdo. Después se fue Gaby Botello, discúlpame. Gaby Botello estuvo muy poquito, después salió ella y entró Jorge Durantes, luego salió Jorge Durantes y entró entró Horacio y luego Checo. Entonces en algún momento fuimos 5. Y con Horacio, pues ahí está Horacio, que le mando un abrazo. Horacio me enseñó muchas cosas. ¿Cómo fue ese cambio? Porque tú ya mencionaste algunas cositas, pero de escribir ahora estar, pues digamos que te da una exposición muy distinta, ya te vuelves una figura pública y además es un medio muy diferente de abordar. ¿Cómo fue para ti? Pues fue brusco porque no sabía muy bien, o sea, Sergio como que quería ciertas cosas de ti, pero había cosas que no volteaba a ver y que no... ¿Cómo puedo decirlo? No explicaba o no te explicaba, Okay. pero porque asumía que tú lo tenías que saber, supongo, no lo sé. Entonces tuve que ahí aprenderlo sobre la marcha y después llegó Horacio y ya fue como quien formalmente me empezaba a decir más cosas, ¿no? Pero en ese inter creo que el público fue el aprendizaje más importante porque entré y como nadie me conocía, experimentas lo que es el rigor de la red social y es terrible. O sea, los insultos que llegaban, de todo. ¿Quién es ese qué? No, horrible. O sea, pasó varios meses en los que la gente empieza a quererte, empieza a entenderte y empieza a generar un público. Es una cosa rarísima. Entonces, esa parte de ahí me curtió un poco para para entender cómo funcionan las redes y no clavarme tanto. O sea, ahorita hay comentarios que sí puedes ver y te descolocan en el día, pero gracias a eso ya estoy más o menos curtido de que no tengo que poner tanta atención en los comentarios. Claro. Oye, ¿llegó algún punto en donde dijiste de plano, ya no quiero, prefiero regresar a lo escrito? Por los comentarios, no. Ok. O sea, no por los comentarios, no. O sea, eso no tuvo nada. No, nunca pensé en que tenía que regresar a lo escrito. O sea, más bien lo mantuve, porque además yo seguía escribiendo no para la revista Proceso, creo que no lo acoté. O sea, lo que escribía era para el portal y para la agencia de noticias de Proceso, donde mi crítica de cine sí rolaba en diferentes periódicos del interior de la República. Entonces yo eso lo seguí manteniendo. Y para El Economista también seguí escribiendo. Okay. Entonces eso nunca lo dejé. Pero no, nunca quería como salirme del radio, no, porque es una cosa muy divertida, es muy noble y ahí lo fui aprendiendo. Digo, fue un periodo de aprendizaje pues muy salvaje, pero digo, nunca acabas de aprender, pero la verdad es que es invaluable esa parte. Pero además creo que te tocó, porque Sergio Zurita y Horacio Villalobos pues son dos tiburones de los medios y creo que algo que seguro te tocó ahí en el día a día era pues hacerte de ese lugar para poder hablar tú, porque creo que de repente habiendo escuchado a Sergio y a Horacio, de repente, pues si no el programa, tú lo decías, es un monólogo casi. Es que era un poco complicado y había que aprenderle y sí, te digo,
o sea, te metes a nadar en agua fría, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo? Y tardas, y de pronto cuando sientes que ya llegaste a un punto, dices, me falta un chorro, y así fue. O sea, porque Horacio cuando entró, llevamos, ¿qué? O sea, no sé, menos de 5 años, entonces todavía me hacía mucha falta al aprendizaje, y Horacio ya llevaba muchísimos años. Entonces, creo que todo no cerré, digamos, la pinza como hasta el último año que ya se había ido Horacio, como que ya cierras el aprendizaje y dices, mira, ok, ya pasé esta etapa, ya estoy en esta otra y creo que puedo explorar por acá. Pero en ese momento pues ya se acabó el programa. Llegó la pandemia y se acabó el programa. Y en fin, pues, pero fue difícil. Ahora eso creo que me preparó para hablar en diferentes lugares con diferente tipo de gente. Y eso sí se los agradezco. O sea, ya o sea, no te haces chico, y si te haces chico tienes que estar buscando la manera de entrar y los silencios para poder hablar. En fin, es todo un tema. Pero creo que ya eso me sirvió mucho para lo que venía, que es la parte de estar con Adela, me lo dijo Adela, ¿no? Ahí en la saga. Claro. Quiero que platiquemos más de la saga, pero dijiste, Horacio me dio varios consejos. ¿Algún consejo en especial que recuerdes? Mucho, o sea, decía Faust, o sea, de pronto me decía, confías mucho en que de pronto estás inspirado, o sea, estás inspirado, hablas muy bien, y si no, de pronto se te va la energía, y no te confíes, entonces siempre la energía para arriba, me decía, o sea, nunca te puedes ir para abajo porque si la energía se te va todo, y si se te olvidan cosas, entonces es la parte que tú tienes que trabajar, entonces escribe, estructúralo antes, y lo tienes ahí a la mano, entonces como cosas muy prácticas, que probablemente a él le pasaron en algún momento, o que él se cuidaba mucho que no le pasaran. Él tenía otras cosas, ¿no? O sea, cada quien tiene diferentes problemas. Exacto. Entonces eso es muy importante. Y sí es cierto, si tú estás de energía baja, sientes que se te va la energía, eso hace que como que no está, o sea, las ideas no están como claramente en tu cabeza, o se te van a ir cosas. Entonces, mientras tengas energía y lo digas, es mucho más sencillo. O sea, es más fácil que no se te olviden o que no se te vaya. Digo, ya se te ponen nervioso, si de pronto estás en un lugar en el que no estás cómodo, pues te va a pasar o te van a pasar otras cosas, ¿no? Pero eso fue muy importante de Horacio. Y además era un reto enorme, porque lo estás diciendo, no tenían un guión o una escaleta, sino que llegabas y ahí, pues de la información que tú traes y lo vas hilando en el momento. Y eso se lo aprendí mucho a Sergio, por ejemplo. O sea, Horacio es más estructurado. O sea, Horacio sí es mucho más estructurado, pero como estaba Sergio y él y se conocían muy bien, pues, o sea, se dejaba llevar Horacio. Claro. Pero Sergio o sea, sí es como de a ver cómo le voy haciendo. Y tiene razón, porque de pronto el programa empezaba a agarrar cierto ritmo y la gente se quedaba. Y eso no lo puedes manejar cuando está escaletado. Claro, y tienes que volver a la estructura que tienes en lugar de... Vaya, tiene sus pros y sus contras un modelo o el otro. Sí, porque dependes de que estás inspirado. Es lo que decía Horacio, cuando el duende no baja, tienes que tener la información, tienes que tener la estructura. Si el duende no baja y no tienes la estructura, es bien difícil. Entonces, a mí me gusta mucho el freestyle. Y vas viendo cómo va avanzando el programa y de pronto vas moviendo y vas haciendo cosas diferentes. Ahora, en tele o en una tele digital, como me lo dijo, es bien difícil. En radio igual pones a chayotes al productor, pero en un medio que ya estás audiovisual, pues ya es mucho más difícil. Porque yo no tengo las imágenes y en lo que las buscas o las bajas, trabajarlo es mucho más latoso. Entonces, pones a chayotes a la gente, pero en cuestión de ritmo, los programas fluyen muy bien si te puedes salir un poquito a veces del esquema. Claro. Eso me gusta. Y eso lo hago. También tiene que ver con que soy muy desordenado mentalmente. Oye, ¿y por qué acaba Dispara, Margot Dispara? Pues básicamente no le funcionaba ya la estación. O sea, decidieron que ya no estaba siendo rentable lo que estábamos haciendo con lo que ellos necesitaban. Y ya dijeron, pues no, gracias, acabó el ciclo. La verdad es que es una gran empresa. Alejandro Vargas, la verdad, lo quiero mucho. Un abrazo, aportó como de maravilla conmigo. Me dijo, pues las puertas están abiertas para otro proyecto, para lo que quieran, inclusive, casi, o sea, si algún día quieren regresar con otro proyecto, las cosas se dan y pues aquí pueden presentar lo que quieran y las puertas abiertas. Entonces, la verdad es que la empresa sí, o sea, muy bien, ¿no? Claro. Y también Jessy Cervantes ahí me enseñó varias cosas, un abrazo a Jessy. Entonces, pues se acabó por eso. No vino la pandemia y se hizo todo más complicado también. ¿Cuántos años estuvieron? 10. Wow. O sea, sí fue un ratote. Sí. Ok. ¿Y qué pasa entre Dispara y que llegas con Adela Micha? Pues llegó una cosa muy chistosa, porque seguí haciendo mis programas, seguí haciendo mi podcast de permanencia involuntaria, que creo que el mejor momento de permanencia es cuando estábamos también en Dispara. También en la pandemia también nos fue bien, pero empezaron a cambiar muchas cosas y además tenían un bebé y 2 bebés, ¿no? Con Monse, entonces estaba siendo un poquito más complicado. Pero al mismo tiempo, yo leo el tarot desde hace mucho tiempo y se dio para que la gente me empezara a buscar a tirarles cartas.
Entonces, entre el podcast y las cartas, pues me puse a hacer eso, me dediqué a eso hasta que un día me habló Maca. Ok. Oye, ¿y qué es permanencia? Para quien no ubique Permanencia Involuntaria, Exacto. pero pueden descubrirlo también todos los jueves a las 10 de la noche en el canal de Fausto Ponce. En YouTube. En Permanencia YouTube. Involuntaria es un podcast que tuve de hace muchos años, donde quería explorar precisamente la parte de hacer un radio. Y estaba yo en donde ir y todo, y no sabía cómo empezarle. Me junté con unos compañeros ahí como para intentar meter proyectos a radio, ¿no? Incursionar en este mundo. Y dije, a ver, lo más sencillo es empezar por el podcast. Y entonces empecé con Permanencia Involuntaria y empecé a explorar. Y sí, estuve un par de años antes que Dispara, y afortunadamente llegó Dispara. Entonces también mantuve el podcast mucho tiempo y lo he mantenido mucho tiempo. Lo que pasa es que no le he puesto, pobrecito, la atención que se merece. Pero ahí está, el proyecto sigue y la verdad sí ha dado cosas muy padres, ¿no? Entonces eso también lo empecé a hacer y te digo, hasta que llamó Maca y me dijo, oye, ¿quieres? ¿Puedes? Hay un chance acá, ¿no? ¿Y qué tal ese chance? ¿Cómo te fue con Adela? ¿Fue un formato diferente? Con Adela fue un formato diferente y de nuevo, otra vez, aprendizaje. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque esto es televisión, pero digital. Pero aunque sea televisión digital, pues es televisión. No tengo este prompter ni una escaleta tan estructurada, pero sí hay una estructura muchísimo mayor en radio y no te puedes salir, no puedes fluir tanto como radio. Entonces fue complicado y además llevaba ya, ¿cuánto duró la pandemia? 2 años y cachito. Más o menos. Pues yo ya llevaba 2 años sin hacer realmente, formalmente algo. Sí. O sea, pues, digo, estaba haciendo mi podcast, pero era freestyle y ahí aviéntatela como quieras, como puedas. Y como llegaron las cartas, también estaba yo estaba descansando en eso, ¿no? Sí. Entonces fue otra vez volver a aprender, pero además de la nada, y otra vez, ¿y cómo me vuelvo a conectar? Pues esto es tele, ¿y aquí qué hago? Y de pronto había que estar platicando de cosas de color rosa, de chismes que no tenía ni idea. Y la gente piensa que son los espectáculos, que, bueno, eso ya es otra cosa, pero no me encanta que... No es necesariamente, muchachos. O sea, no, pero mucha gente dice, es que los espectáculos no sabes, pues no, de quién anduvo con quién y quién le robó el marido a quién, no me encanta, me incomoda y me incomodaba mucho. Entonces creo que eso se hizo más complicado, o sea, tenía que regresar a los medios, hacerlo formal, reconectar conmigo Sí. y tratar temas que no me gustaban y los temas que me gustaban muchísimo, que hablábamos en Dispara y que sí se prestaba para hablarlos, acá no podía explorarlos al 100. Aunque no es que me dijera alguien que no lo hiciera, no sentía que tenían como el mismo eco. Claro. Y el algoritmo es cruel y entonces demandaba que si Nodal le puso el cuerno a no sé quién, que si ya... Bueno, a Cazzu obviamente, pero Sí. sí, eso sí lo sé porque... De es muy Cazzu y de cerca. Ángela no vas a estar Ajá. hablando. Entonces se volvió difícil, pero a la vez fíjate que muy interesante, porque eso sí lo he dicho. Y Adela al aire es súper generosa. Entonces es chistoso porque puedes pensar que gente como de muchos años, con mucha experiencia, se aboraza y no deja hablar y no deja hablar. No, Adela o sea, lo contrario, te quiere escuchar y te deja hablar. Qué padre. Entonces es súper generosa al aire. Es muy divertido y es muy padre estar al aire con ella. Bueno, a veces hasta les dejaba el changarro. Sí, muchas veces nos dejó ahí el changarro, a mí y a Juan Carlos. Y un día de pronto Juan Carlos creo que se fue temprano y yo así, ¿y ahora qué hago? Pues saqué las cartas y me puse a tirar. Y Claudia Silva también estuvo ahí, hicimos ahí un par de programas. Entonces sí, Adela en ese sentido es súper generosa en el aire, es súper generosa, ¿no? Y ahí creo que esta parte del aprendizaje fue como hacer... Sí, puso un poco tele de esta manera porque lo fue aprendiendo de ver a las personas. Ahí sí nadie se sentó conmigo a decirme qué onda. Claro. Nadie. O sea, y Adela tampoco era como que fuera mentora, que dijeras, le aprendí muchas cosas. O sea, le aprendes cosas de manera indirecta y lo que aprendes es cómo fluye ella y cómo deja hablar a los demás. Y cómo no tiene esta sensación de que si yo no hablo no pasa nada. Al contrario, te deja hablar y sabe que es eso lo que va a ayudar a que ella brille también. ¿No? Que la gente hable, cómo va a hablar la gente y ella va a rematar con alguna idea o algún comentario así como bueno, que va a generar algún clip, sabe cómo rematar los comentarios de los demás. Claro, que es tener los ingredientes adecuados y dejar que cada uno de los ingredientes brille, ¿no? Exacto. Entonces, pues en esa parte sí aprendí eso ahí, ¿no? Al aire con ella, eso está genial. Y fue bien, o sea, fue una gran experiencia. Y al final, el tema que al final ya estaba haciendo yo muchas cosas y ya dije, no, es que son muchas horas. Demasiado. Y no es un tema de trabajo, sino creo que puedo hacer más y puedo estar mejor si me aviento yo y me arriesgo y busco otra vez reconectar con lo que a mí me gusta contar y las historias que yo quiero hacer. Claro. Que puedes hacerlo mejor haciendo menos, quizás, no necesariamente, porque estabas con Adela, hacías uno de espectáculos y Con hacías Adela, uno de tarot también con Adela. Adela. De esoterismo ahí eran, o sea, 3 programas, uno diario, uno 3 veces a la semana y el otro los miércoles. Entonces era bastante chamba y otras cosillas que había que hacer en el canal. Entonces dije,
puedo hacer menos, mejor, y voy a estar más en paz conmigo, Claro. voy a estar más en paz con mi familia, y todos podemos, o sea, puede ganar más mi familia, puedo ganar más yo, y todos. Entonces dije, no, o sea, ¿para qué estoy aquí insistiendo en vencer al algoritmo, subirme a la ola del algoritmo, pensando si Irina Baeva anda con quién, que no me importa, la verdad. No me importa Irina Baeva. Es justo un poco como lo que dicen, ¿no? Que un creador de contenido tiene éxito cuando el contenido que hace realmente la apasiona. Se nota luego la audiencia lo percibe, ¿no? Sí, claro. Ahí puede ser cualquier cosa. Puede ser algo súper banal o no. O sea, Sí. el tema es que a mí eso no me gusta. ¿No te gusta? O sea, respeto mucho. Ahora me metí en problemas por andar hablando de algunos compañeros, pero hay gente que quiero mucho y que respeto mucho. O sea, no sé, Ernesto Buitrón, por ejemplo, la Rulos. Hay mucha gente que hace bien su trabajo y que les apasiona y les encanta hacerlo Claro. de esa manera y contar esas historias. Está bien. Digo, hay cosas que no me encantan, pero No es tiene para su todos. chiste, tiene su arte. Sí. Entonces dije, a ver, esto no es lo mío y ¿para qué estoy neceando, tratando de ver este enfoque que todo el mundo quiere y yo no quiero, ¿no? Si ustedes ven, de nuevo, volvemos a Estados Unidos, si tú ves las revistas de entretenimiento de Estados Unidos, no todas tienen una sección de chismes. O sea, solo TMZ, pero pues si ves el Variety, el Hollywood Reporter y el Entertainment Weekly, no se conducen así. Y aquí como que a fuerza, ¿no? El Milenio, el Universal y todos los grandes medios, a fuerza, los espectáculos, no, los espectáculos son el chisme, como diría mi amiga Rulos, el chisme gatito. Sí. Perdón la palabra, así lo dice ella. ¿No? El chisme, de con quién anduvo, la prensa rosa, todo, el corazón. Ah, no, pues esos son los espectáculos. Y así crecimos. Y creo Sí. que ahí, perdónenme, un poquito es personal, no deslindo a toda la institución y a Carlos Andrés ya. De lo que voy a decir, creo que Televisa nos hizo mucho daño. Sí, claro. Muchísimo daño. O sea, entiendo por qué pasó y entiendo que es un contexto ahí nacional determinado y todo, pero nos hizo mucho daño. Y es esa parte, o sea, esos espectáculos como se conciben es toda, yo creo que es herencia de esa parte de Televisa, eso es lo que es para el pueblo y si les gusta eso, dales más, mano. Sí. ¿No? No ven cultura, pues no ven cultura, no me renta, pues dales más cosa de esta. Sí, Dales más choclaya para que. El morbo, el chisme. Sí, tal cual. Entonces ya no se generan otro tipo de contenidos, ya no diversificas. Mencionaste que has entrevistado a muchas figuras. ¿Qué figura te ha sido en especial interesante, relevante, o el lado positivo o el lado negativo de entrevistar a alguien? A ver, híjole, he disfrutado muchas entrevistas. ¿Quién puede ser divertido? John Foncuberta, el fotógrafo, muy interesante, muy disperso, creo que hablamos mucho porque me costaba trabajo. Los artistas es muy complicado entrevistarlos. Muy complicado, o sea, como encontrarles una historia, como anclar todo eso, en primer lugar, porque mi conocimiento del arte, de nuevo, es como muy por afuera. Pero me costaba mucho trabajo entrevistar artistas, pero John Foncuberta me gustó mucho entrevistarlo. Ahora, los editores de libros, Roberto Calazo, por ejemplo, y... Ay, Dios santo, ¿cómo se me va a olvidar el nombre de este otro editor? El editor de... Ayúdenme, editor de Anagrama. Ah, Ay, yo sí Help sé de ese libro. Help me. Sí. Pónganoslo en los A ver. comentarios. help me. Lo buscamos Help me. rapidísimo. Jorge Ralde. Ahí. Jorge Ralde. También al Conde Ciruela lo entrevisté. A Jacobo Ciruela. Uy, tipa. O sea, son personalidades muy particulares y me encantó entrevistarlos. Paulina Rubio fue entrevistarla muy divertido. O sea, estuvo muy chistoso porque empecé a platicarle como de Thalía. Me dijo, ya empezamos mal, flaco. ¿Qué pasó, flaco? Y entonces, no, mira. Y después ya se puso a platicar conmigo. Me dijo, Fausto, qué nombre tan interesante. Así empezó a chorear conmigo. Entonces me dio mucho gusto. Ya te estaba coqueteando, Faust. ¿Qué es eso? No, pues estaba es ella, así como muy esparpajada. Estaba muy locochona. ¿Quién más? Miguel Bosé, fíjate que fue rarísimo entrevistarlo porque no me soltaba nada. Justo cuando, o sea, yo sentí que la entrevista estaba muy parca, pero cuando le dije algún programa de computación, no sabes, me empezó a decir, claro, porque entonces el Pro Tools. Y se empezó a aprender con eso. Y yo, qué raro, tantas cosas que puede contar acerca del arte y todo. Sí. A lo mejor yo estaba muy pequeño y no sabía cómo poderle llegar. Pero sí se prendió más con el tema tecnológico. Ok. Pero estuvo muy chistoso. Entonces, Jaime López también fue una gran entrevista. ¿Quién más? Pues eso, escritores. De lo que me acuerdo ahorita, no quiero hacerle a un lado ahorita a muchas personas. Tengo que recordar todo lo que he hecho. Son varias entrevistas, pero sí, Roberto Calazo, Jorge Ralde, por ejemplo, John Foncuberta, son de las 3 que más me acuerdo. Y la de Miguel Bosé por la parte tecnológica, pero sí, Paulina también me acuerdo mucho. Y decías también hace un ratito, mencionabas que tu primera entrevista fue con Sabina Bergman y que ahora ya no le caes bien a Sabina Bergman. ¿Cómo, Faust? No, ahora yo creo que ya no me ubica y le valgo, ¿no? Ok.
Pero o sea, mi primera entrevista fue con Sabina Berman y estuvo bien padre. La verdad es que sí, fue muy linda la entrevista porque pues me tuvo paciencia. Y ahorita cuando la veo escrita digo, ay, no manches, ¿qué le pregunté? Qué raro. O sea, no me reconozco tanto. Creo que sí siento que era mi primera entrevista. Pero después tuve que hacer la crítica de la película de su libro, que ella tiene un libro de Gloria Trevi. Ah, claro. Y que se usó para una película, o medio se usó, ya no me acuerdo, pero le di con todo al libro. Sí, la que protagoniza Sofía Espinosa, si recuerdo bien. Sí, creo que sí es esa, de hace muchos años. Y entonces, después dijo, claro que Ponce, pues ¿qué cuántos Ponces están en proceso? Pues muchos, señora, pero no es una empresa del gobierno. O sea, ¿usted qué más le da? Como que se enojó de que la haya criticado, no estaba de acuerdo totalmente. Pues está bien que no esté de acuerdo, ¿no? Pero sí estaba como que me odió en ese momento. Ahora, seguro me ve en la calle y no sabe ni quién soy. Y si le digo Ponce, pues a lo mejor va a decir, pues, X, ¿no? Pero sí fue como muy raro. ¿Cuánto tiempo pasó entre la entrevista y la crítica? No, pues como 5 años. No, van a haber pasado sus 10 años, yo creo. No, pues sí. Fue como en 2004, 2005 la entrevista. Y ya con su película, ahorita veo, seguramente 2016. Ya tiene un Sí, ya ratito un esa ratito. película, sí. Antes de la serie. Pero, a ver, yo no me imagino, pero bueno, seguro debe de haber gente de la que has dicho algo que te ha reclamado. ¿Sí ha pasado o no? Tú eres bastante neutro, Faust. Sí, bastante transparente. No eres tan rudo quizás como otros. No, cuando escribo, antes más, cuando escribía la crítica, sí. No con la gente, o sea, no me meto con la gente, pero con las películas sí. Okay. Entonces, a ver, sí llegaron a reclamarme. ¿Quién? A ver, déjame acuerdo. Hay una película, el director y la directora de la película Popocatépetl, creo, me reclamaron horriblemente, se burlaron y hasta escribieron una carta a la revista Proceso de cómo es posible que me tuvieran ahí escribiendo. Porque les destruí la película. Wow. ¿No? Y además, en la ficha técnica que yo no tenía, no aparecía la codirectora. Y me decía, claro, y entonces está discriminando a una mujer. Y yo, eso ya es extra. O sea, eso fue mi estupidez, pero no tenía nada que ver con que estuviera discriminando a una chica. Pero estaban muy enojados. O sea, porque me burlé de ellos. Horrible. Y después, un cineasta también le reclamó, no me reclamó a mí, pero le reclamó a otra reportera de Proceso, a Columba Bertis, y le dijo que yo, ¿cómo es posible? Que cómo, que quería hablar conmigo, que por qué escribía así de su película. Y yo, pues porque está pésima tu película. Pues ¿no? es que, digo, con todo respeto para los señores de Popocatépetl, ¿Tú también la viste? No la he visto, Ah. ni siquiera. No, por eso estaba yo pensando que, digo, Bueno, la yo no lo había odié. ni escuchado. O sea, ya ni me acuerdo qué exacto. puse, pero la odié. Ya, es que de pronto, parte de lo que no me gustó de esa película es que empezaban a hablar como, los españoles los ponían como, ya, o sea, hablando mal de los indígenas, pero al 100%, era ya como una caricaturización. Yo dije, ay, sí, entonces todos los españoles son así, no hay ni siquiera matices. Y dijeron, es que tú no sabes, pero hicimos la investigación de lo que está escrito en no sé pues qué no códice. se ve, señores. No, sí, probablemente lo que estaban diciendo los personajes era lo que estaba consignado en el códice. En el códice, bueno, en las cartas, en unas cartas de relación. No códice, perdón, no. ¿Ves? Podrían funar. No, o sea, en unas cartas de relación que yo creo que Hernán Cortés y los involucrados, no sé si todos, pero Hernán Cortés tenían que rendirle cuentas a la corona, entonces mandaban sus cartas. No sé si esto lo encontraron en las cartas de relación de Hernán Cortés o eran otros soldados que también tuvieron que escribir, pero estaban rindiendo ciertos testimonios para el poder y tenían que tener cierto tono. Entonces, pues no sé, y era como una plática de, pues nefasta, como entre cuates, hablando mal de los indígenas. Y yo decía, bueno, pues para efectos prácticos, yo creo que no todos los españoles tendrían que haber hablado así de los indígenas. Seguramente hubo que otro que sí se sentía maravillado. En fin, matices. Yo les decía, es puro matiz, porque está muy absurda tu película. Entonces me dijeron que sí se habían documentado, que sí se los creo. Pero bueno, miren, si ustedes se acuerdan, no saben cuál es la película de Popocatépetl, pues pónganoslo aquí, pero creo que Faust tenía razón porque, con todo respeto para la película, pues no es como que nadie se acuerde de ella, pero bueno, no vamos a meternos más en problemas con Y eso. según yo, en Cansada de besar sapos, creo que hice una mala reseña y también a uno de los actores, a algún Tavira, que ya no me acuerdo cómo se llama. Ay, Dios, esto está peor, ¿verdad? Va a quedar pésimo ahora. Me escribió un mail con el nombre, este actor, o sea, en el remitente venía su nombre. Yo no sé si era él o era alguien más, pero lo traté súper rudo y sí me reclamó. Uf. Pero nada más. Y de Cerati, cuando escribí pésimo de un concierto de Cerati, que es de las cosas más aburridas que he ido. No, bueno, carta al periódico El Economista también, que por qué, que cómo me atreví a decir eso. Que cómo te aburrías en un concierto de Cerati. Ay, en Cantinflas también, ahorita que me acuerdo, la película de Oscar Jaenada, cuando de pronto me levanté un día con un hate en Twitter horrible.
claro, de la revista Proceso, ok, porque está hablando mal de la película de Cantinflas, pero ese fue mi primer hate, o sea, mi primer encuentro con algo que pues, no tan viral como otros, pero sí ver mi timeline retacado de mentadas de madres y estuvo fuerte. Uf. Y justo yo tengo 2 preguntas, Fausto. La primera es que si te has visto involucrado como en cierta, bueno, ahorita le llaman el que te funen, ¿no? O el que te cancelen. ¿Ahorita? ¿Ahorita? No tanto, no está tan grave ahorita, pero sí, 2 veces cuando hablé, dije que que a veces algunos compañeros de espectáculo se comportaban como buitres y me funaron varios. Con toda razón, les dije, disculpa, tienen razón, no estoy de acuerdo, pero tampoco... Pero ¿para qué se ponen el saco? Pero no tengo por qué llamarlos así, pero sí es cierto y pues, en fin, ¿no? O sea, no es un tipo de periodismo que me encante, pero no tengo por qué estarlos insultando. Insisto, le sale muy bien, no sé, la Ru le encanta, le apasiona y lo hace muy bien. Ernesto lo hace muy bien y muchos otros compañeros lo hacen muy bien, ¿no? Sí. Pero eso, y lo de Cantinflas, pero era una época como muy temprana en redes y como ya no, mi nombre no figuró tanto. Y ahorita, bueno, es que me estén funando, pero sí he recibido un poco de hate ahí por la salida de la saga y fui a ver a Maca a su canal y platiqué con ella y la gente está muy enojada. Ay, Faust, qué barbaridad. Pero bueno, si ustedes extrañan a Faust, lo pueden ver en Permanencia Involuntaria. Se les repite, por favor. Esa era la primera. Y la segunda es, justamente si has tenido que irte como censurando un poquito con todo esto de, pues, el periodismo que era antes cuando lo estudiaste y ahora que la comunidad, el mundo ya es un poco más sensible a ciertos temas. No, porque finalmente no, de entrada no, lo que he hecho no es censurarme, sino, o sea, lo que trato de no hacer es criticar a la gente. Entonces, cuando tú me hayas mesurado aquí platicando de uno a uno, ¿no? Sobre ciertas cosas, sobre las películas o las obras, ahí sí me puedo descoser. Casi trato de no insultar a la gente. Claro. ¿No? Entonces, pues no es que me haya metido en problemas por hablar mal de la gente, sino por hablar mal de su trabajo. Okay. Entonces, para mí eso es algo totalmente diferente. Entonces, no me tengo que meter con una preferencia sexual o con un juicio de valor y trato de no hacerlo de esa manera, precisamente porque, bueno, todos somos un mundo y no sabemos muy bien qué onda con la otra persona y entonces estamos juzgándolo. Ahora, sí le he entrado en las pláticas como a juzgar un poco la vida de los demás, sí, procuro no, y parte de salirme de ahí de la saga es no estar llevando notas y chismes que tengan que ver con las vidas personales de las personas. Claro. O tirándole cartas de tarot por el morbo a personas que se van a morir, por ejemplo. Sí. O a gente, o a las relaciones de la gente que no quieren oírlo, que ni creen en eso y que no te lo están pidiendo. Entonces eso sí lo he tratado de hacer, pero es un tema como de un statement de hacia dónde quiero conducirme, no necesariamente porque hayan cambiado los tiempos. O sea, si hace 20 años me dice, oye, te pasaste de lanza porque agrediste a esta persona y hablaste de su vida privada, pues te hubiera dicho, sí, qué mal, no lo tenía consciente, pero pues sí estoy lastimando a alguien, ¿me explico? Sí. Hablando del tarot, ¿cómo llega el tarot a tu vida? Creo que es algo que tenemos que platicar. Sí. La parte del tarot llega a mi vida por problemas de amores, como todo el mundo le pasa. Entonces dije, ¿qué hago? Necesito saber muchas cosas de mi vida. Y entonces encontré por ahí un sitio en La Condesa, que yo creo que ya no existe. El Centro de la Pirámide, algo así se llamaba, casi en Nuevo León y Insurgentes. Y entonces ahí me tiraron cartas, me compré un mazo de tarot y poco a poco empecé a verlo y poco a poco empecé a aprender. Y tuve por ahí una maestra a la que vi, creo que 2 veces en mi vida, Elena, le mando un saludo, que me ayudó ahí con otras cosas y también me fue guiando y aprendí varias cosas, entre eso y los libros. Entonces me empecé a formar en la parte del tarot, pero además siempre me ha gustado la filosofía. Entonces la filosofía que empecé a agarrar es la filosofía ocultista, que me encanta. Entonces a filósofos más místicos y el combinado con la parte de las cartas. Entonces eso fue lo que empecé a hacer. Casi no hablo mucho de filosofía y de cosas así con lo relacionado con el tarot, pero me súper encanta y esas son las bases y me encanta esa parte. Entonces pues empecé a desarrollarlo y así la gente empezó a llegar y fíjate que curiosamente eso cierra un ciclo que es el trato con la gente, el análisis de historias y el platicar con las personas que tenía yo cuando empecé a estudiar psicología. Entonces eso creo que me ayuda para llevar las sesiones de cierta manera que la gente llegue y no sea nada más te va a pasar esto malo, sino es como, lo que trato de hacer es aterrizar a la gente para que esté tranquila y sepa que tiene opciones, ¿no? Y que sepa que hay un futuro a donde pueden ir y que las cosas pueden mejorar. Qué padre. ¿Cómo definirías al tarot? Creo que es una ventana a mundos posibles. Eso es lo que así lo definiría. El tarot es una ventana para diferentes posibilidades a futuro, ¿no? Y te va a mostrar en un momento determinado cuál es el futuro con mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces tú tienes que saber cómo saltar esos... Bueno, no tienes que saberlo, pero
tienes que saber que puedes hacer un salto cuántico, digamos, a un futuro diferente. Ok, claro. Esa es mi visión y siempre lo ha sido. Y así es como lo conduzco, ¿no? Y conduzco las sesiones. Oye, ¿y cómo manejas esto de llevar el tarot a las redes sociales? No lo había manejado hasta ahorita, que empiezo a tirar cartas en las noches, en sesiones donde me van haciendo preguntas y respuestas. Pero no tengo clips hablando del tarot porque todo el mundo los tiene y se va a reducir a enseñanzas y cosas que están en cualquier lado. Entonces yo lo que tengo, sí tengo cursos y eso ya cada quien que quiere un curso, pues ya nos ponemos de acuerdo ¿no? Y hay un cobro por eso. Pero casi no hablo. Hasta ahorita voy a empezar a meter contenido. Digo, Monse lo hemos hecho un poco más en Alma Cósmica, en una cuenta que tenemos que se llama Alma Cósmica, donde vamos a empezar a meter más contenido de ese tipo. Y es hablar sobre temas esotéricos y filosóficos. Y eso es lo que estoy empezando a hacer. Pero básicamente, y eso y las tiradas que hago, los lives que hago en Instagram, donde la gente me va siguiendo y les voy contestando las preguntas, ¿no? Pero no tengo como contenidos específicos de esta mujer te va a hablar, entonces dame like y dale forward. Sí. O explicando cartas. Claro. Eso no lo tengo. Oye, ¿y cómo decides o cómo eliges a quién le tiras una carta o a quién? No, ya no. O sea, en realidad ¿cómo podemos decirlo? La regla es que la persona que lo necesite, tú le tienes que tirar a la persona que lo necesite. La persona te busca a ti, más bien. Sí, la persona, sí, un par de personas me dijeron, no, tú dime qué ves. Y yo, no, a ver, eso no funciona así. Y yo, sí, me les doy el avión y todo. No, la persona que lo necesita me busca y entonces yo le digo sí. Y no le debo de negar, digamos, por un tema pues, de cadena de favores y espiritual. No le debo de decir no a una persona que quiere que le lea. Aunque la persona vaya a querer que le diga lo que quiere oír, pues tengo que leérselo. Claro. Que además la persona debería hacer una pregunta concreta, digamos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo ves mi futuro? Pues ni modo, hay gente que llega así conmigo y quieren como, pues, saber qué les va, como no creen saber qué me va a decir ¿no? Pero, pues, por eso les cobro. Claro. No, porque... pero... pues sí, porque digo, o sea, a ver, ya cobramos, ahora sí, si te pones serio está increíble, si no te pones serio, bueno, pues ya tú sabrás. No, pero además pues, estás haciendo un servicio, ya estás pues compartiendo algo que tú sabes hacer, ¿no? O sea, al final pues no es gratis, no es de hobby. No, y además finalmente tiene, a ver, si no crees en esto, finalmente tiene hay una mecánica y hay, de nuevo, puedo descansar en el hecho de que estudié psicología, entonces sé cómo, o sea, llega una persona sacadísima de donde tengo ahí algunas herramientas como para bajar a la persona y hacerle sentir que está todo bien y que a pesar de que las cosas no le estén yendo bien en la vida, pues puede tener opciones y que vea un poquito de luz, ¿sabes? Claro. Hay posibilidades. Sí, ya si de pronto nada más quieres saber cómo me va a ir y dime qué y seguir tropezando con la misma piedra, como diría Ana Bárbara, pues claro. Pues ya. No puedo hacer nada, ¿no? Y sí hay gente que no le ha gustado, o sea, hay gente que me odia, me dice, yo ese día que nos vimos te llevé hasta un regalo para tus hijos y me trataste horrible. No es que la haya tratado horrible propiamente, pero estaba neceando con una pregunta en que le dices, es que no se ve, es que se ve que te va, no, con esta persona no es, entonces ya llegó un momento en el que probablemente, pues no es que le hablara rudo, pero sí era de, no, es que no va a funcionar con esta persona, ¿por qué quieres insistir con esta persona? Llevas la tercera pregunta que quieres, que me dices que si esta persona va a regresar contigo o no. Entonces, eso sí ha estado medio rudo y Monse la vez pasada me oyó tirarle a alguien que también estaba neceando con que si su marido le iba a ir bien o no. Yo le decía, es que no le va a ir bien, es que no se ve. Y Monse, ya, Faust, no te pongas necio. Me decía, ¿por qué no le dices que sí? Le digo, pues porque me dice que no las cartas, pero tienes razón. Luego, por eso pueden percibir de que este tipo, pues ya no vuelvo a regresar. Claro. Qué complicado. Qué complicada esta parte. Tienes una responsabilidad fuerte, porque además no todo el mundo cree en el tema del futuro y muchas veces si dices algo del futuro la gente puede sentir que eso está en piedra y que no va a cambiar. Entonces es bien difícil, ¿eh? No creas. Claro, porque tú estás compartiendo la posibilidad, hacia dónde se inclina la balanza, Ajá. pero no exactamente qué va a ser. Exacto. Pues no, por eso, pero a la gente a veces le gusta saber eso para deslindarse de responsabilidades o comprobarse cosas en su cabeza de patrones de conducta que ya tienes o dinámicas establecidas. Que te van a decir que efectivamente te vas a quedar solo con tus perritos, tus gatitos y que no hay nadie que te pueda querer. Está fuerte. Está fuerte. ¿No? Pero eso me encanta. Pero insisto, tengo toda una, ¿cómo puedo decirlo? Pues una tradición, una escuela de filosofía ocultista que ha complementado todo. Es que casi no hablo de eso, pero, o sea, no solo aprendí a leer el tarot, sino también me puse a estudiar a otros maestros que han escrito no solo sobre el tarot, sino sobre otros temas, ¿no? Claro. Entonces, y eso y la psicología, pues es como lo que me ha ayudado a poder hacer sesiones que me da gusto hablar con la gente. Qué padre. Qué padre, Faust. Nosotros tenemos también una dinámica. ¿Estamos listos, Katia? Sí, listísimos.
La dinámica va de que yo te voy a decir un par de palabras y tú me dices el primer pensamiento que se te venga a la mente. Puede ser una palabra, puede ser una oración, una idea. Entonces, la primera palabra es medios. Comunicación. ¿Ok? Periodismo. Estatus. Cine. Historias. Escritura. Diversión. Espectáculos. Color. Y tarot. O misticismo. Yo creo que Magia. podemos agregar psicología, También. Uy, obscuridad. oscuridad, ¿ok? Sí. No sé por qué, pero es lo primero que me vino a la mente. Wow. Yo voy a preguntar una más. Permanencia involuntaria. Gozo. Neones es lo que veo ya. Vamos a ponerle neones al programa. Va a cambiar de nombre. No, solamente neones va a tener. Faust, ¿dónde te podemos ver, escuchar? Compártenos todos tus proyectos, por favor. Mira, ahorita en YouTube, pueden seguirme en YouTube, pues le ponen Fausto Ponce y me pueden seguir ahí. Entonces, el proyecto principal, los proyectos principales son, con Monse tenemos unas pláticas en el coche que han estado funcionando bastante bien, donde Que son platicamos de la vida, buenísimas. que platicamos cuando vamos al camino con los niños y tenemos nuestro tiempo y que los niños nos dejan hablar, que se llama Ya Estás, se lo pueden encontrar en YouTube. Y Permanencia Involuntaria, que lo pueden encontrar también en YouTube. Y tengo uno que es unas pláticas que tengo, pero son streamings en vivo y hablo sobre filosofía esotérica y todo eso, que también está en YouTube, que le puse 13, es un nuevo proyecto. Entonces, más bien, síganme, búsquenme en YouTube como Fausto Ponce, en Instagram como Fausto Ponce, en Facebook pónganle también Fausto Ponce y en todos lados Fausto Ponce y ahí me van a encontrar. En X, Facebook, Instagram y hasta en TikTok, aunque estoy poquito ahí, pero sí. ¿Nos bailas en TikTok? Voy a empezar a hacerlo, pero no sé tanto bailar. Yo espero esos TikToks del tarot. Sí, así, bailando con Bailando con las cartas. las cartas. Bailando con las cartas. Mira, ya Trends. tienes un título. Bailando con las cartas, claro. Trends de baile con las cartas del tarot. Exacto, es una buena alternativa, Faust. Ah, sí, y sigan en Alma Cósmica si quieren saber sola cosas de esoterismo y filosofía. Alma Cósmica en todas las redes. Padrísimo. Y también está Alta Fidelidad. Sí, pero sí, pueden seguirlo, nada más que necesito gente, Carlos Andrés Mendiola, necesito tener redactores y me hace falta, pero eso es un proyecto que luego platicamos, algún otro día. Tenemos que platicar. Sí, y de Kevin tenemos que hablar también. Tenemos que hablar de Kevin, exactamente. Faust, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Blue Talks. Gracias a ustedes por invitarme, Katia, muchas gracias, Carlos Andrés, muchas gracias, Don Axel, muchas gracias. Y a la gente que dijeron, nada más vino Axel, dije, pues ¿cuántos tienen aquí trabajando? Creo que mucha gente, saludos a los que no vinieron también. Sí, la verdad es que les vamos a contar aquí un poco el chismecito, pero por eso hoy encontraron un par de cositas que tuvimos que resolver de otra manera, pero se logró, muchachos, se logró. Aquí estamos. Muchas gracias, Fausto Ponce. Por favor, síganlo en todas sus redes. Katia, muchas gracias. ¿Dónde te seguimos a ti? A mí me pueden encontrar como katia.jaramillo en Instagram e igual en TikTok. Y a ti, doctor, ¿cómo te encuentras? A mí me encuentran como Carlos Andrés Mendiola o Carlos A. Mendiola en YouTube, en TikTok y en Instagram, básicamente, y en mi sitio, Carlos A. Mendiola. Y por favor, sigan aquí las redes de Blua, déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos en una nueva Blua Talk donde está la inspiración.